¿Preparadas y preparados para viajar en el tiempo? Espero que sí, yo lo estoy. Espero que ustedes también. Y espero que estéis todos muy bien, porque yo lo estoy. Desde una perspectiva geopolítica, la expansión de la influencia rusa tuvo su origen con Iván el Terrible, el famoso Iván IV, en el siglo XVI. Una tendencia que fue continuada por Catalina la Grande, zarina de ascendencia germana, quien amplió considerablemente las fronteras rusas hasta alcanzar el río Dniester. Hacia el oeste, esta expansión abarcó territorios que incluían Polonia, Bielorrusia y una porción significativa de Ucrania, siendo Crimea una de las regiones anexionadas. Para el siglo XX, Rusia ya se había consolidado como un vasto imperio. En el año 1914, la revolución bolchevique propició la instauración del socialismo soviético y el derrocamiento de la monarquía imperial. Los líderes soviéticos continuaron con la política expansionista de la administración zarista, incorporando, entre otras áreas, una parte considerable de Asia Central. Como parte de esta política de conquista o expansionista, y para sofocar los sentimientos nacionalistas, las autoridades soviéticas llevaron a cabo la reubicación forzada de poblaciones enteras de los territorios conquistados, con el objetivo de mitigar los sentimientos patrióticos y xenófobos frente a la presencia rusa y mantener la cohesión en los países ocupados. Tras el colapso del bloque soviético, Rusia, con la intención de contrarrestar los deseos separatistas de las antiguas repúblicas soviéticas, estableció la Comunidad de Estados Independientes, CEI, cuya sede se ubicó en Minsk, permitiéndole así mantener cierta influencia sobre los estados asociados. La CEI fue concebida como una asociación de estados independientes, destinada a suceder a la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, con objetivos que incluían la coordinación en materia de política exterior y la creación de un mercado único. En sus inicios, el acuerdo fue suscrito por Rusia, Ucrania y Bielorrusia, a los que pronto se unieron las repúblicas de Asia Central, así como las repúblicas transcaucásicas y Moldavia. Sin embargo, Estonia, Letonia y Lituania optaron por no participar en la CEI. A pesar de la formación de este bloque confederado, no se logró contener los anhelos secesionistas de algunas de las minorías étnicas que conformaban la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dando lugar a sentimientos crecientes de independencia nacionalista. En el año 2009, como resultado de las hostilidades entre Rusia y Georgia por el control de Osetia del Sur, Georgia decidió abandonar la CEI. Y en la actualidad, la CEI está compuesta por países como Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Uzbekistán, con Turkmenistán como país asociado, mientras que Ucrania no es miembro, y Mongolia actúa como observador. Por su parte, Estonia, Letonia y Lituania nunca formaron parte de este acuerdo.
Los movimientos separatistas e independentistas se multiplicaron, generando diversos focos de tensión para Rusia. Los tártaros lograron negociar derechos y privilegios con Yeltsin. En 1991, los chechenos proclamaron su independencia, un movimiento separatista arraigado en la historia del siglo XIX contra el Imperio ruso. El resentimiento de los chechenos hacia Rusia se exacerbó tras la caída de los zares, debido a deportaciones y purgas llevadas a cabo por los soviéticos. Los enfrentamientos entre Rusia y Chechenia fueron frecuentes, incluso antes del colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y la tensión persiste hasta el día de hoy. En el año 2008 estallaron hostilidades entre Georgia y Rusia, después de que Georgia anunciara su salida de la Confederación y expresara su aspiración de una Georgia unida. Georgia reclamaba la unión con Osetia del Sur para formar la Georgia unida. En 2009, la tensión entre Georgia y Rusia aumentó cuando Rusia reconoció la independencia de Osetia del Sur y Abjasia, territorios reclamados por Georgia. Esta acción desafiaba las aspiraciones de Georgia sobre dichos territorios. Actualmente la SEI mantiene cierta estabilidad, aunque persisten tensiones en Chechenia y las relaciones con Georgia son poco fluidas. Aunque las reservas de hidrocarburos en Asia Central son menores que en la península arábiga, siguen siendo significativas, con algunos países de la región también poseyendo importantes reservas de uranio. La ubicación geográfica estratégica de la región, junto con la creciente demanda de hidrocarburos por parte de los países en desarrollo como Brasil, China y la India, ha ampliado su importancia. Tras el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, las repúblicas islámicas de Asia Central necesitaban mejorar su situación socioeconómica y cultural para convertirse en naciones soberanas. Para lograrlo, era esencial controlar y explotar sus recursos, especialmente los energéticos, debido a su considerable valor geoestratégico. Además, debían limitar la influencia de Rusia en sus territorios, o sobre sus territorios, mejor dicho. Rusia, a pesar de su descomposición interna, comprendió la importancia de fiscalizar la explotación y comercialización de los recursos energéticos de los países que una vez formaron parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto le permite mantener una influencia política relevante tanto en la región como en las naciones de la Unión Europea, que dependían de los hidrocarburos del mar Caspio. Estados Unidos también reconoció esta importancia, aunque su influencia en la región era limitada y se basaba principalmente en inversiones empresariales. Los ataques del 11 de septiembre de 2001 proporcionaron a Estados Unidos el pretexto para intervenir en Afganistán y acercarse a las reservas de hidrocarburos del mar Caspio, demandadas no solo por la Unión Europea, sino también por China. En resumen, la disputa por el control de los recursos en Asia Central, especialmente los energéticos, será una fuente importante de tensiones geoestratégicas en el futuro, dado el papel crucial de estos recursos en la economía global. Su control proporciona un dominio económico sobre los países dependientes, como se ha visto en la crisis entre Rusia y Ucrania, y la posible repercusión política y económica en Europa ante las tensiones entre Rusia y los países productores o de tránsito de crudo. Por lo tanto,
Rusia busca mantener su influencia en Asia Central, particularmente en Ucrania, donde también tiene intereses militares. Las actividades energéticas rusas en Asia no se limitan a un solo país, sino que abarcan toda la región, desde Kazajistán hasta Tayikistán. Las principales empresas rusas controlan y exportan el petróleo asiático hacia Europa a través de sus propios oleoductos, lo que ha generado tensiones significativas entre Rusia y Ucrania. Con la llegada de la perestroika, impulsada por Gorbachov en 1986, se produjo un resurgimiento enérgico de los sentimientos nacionalistas previamente reprimidos. En 1990, Ucrania proclamó su soberanía e independencia política y económica, haciendo hincapié en su derecho a la autodeterminación. En 1991 se declaró como una nación soberana, lo que generó tensiones con Rusia, debido a diversos intereses territoriales de recursos y de hegemonía local. Ucrania, en 1994, firmó el Memorándum de Budapest junto con Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido en el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear. Y en virtud de este acuerdo, Ucrania se convirtió a desmantelar su arsenal nuclear, que era el tercero más grande del mundo. Y esto a cambio de garantías contra las amenazas de desintegración territorial. Como parte de esta cooperación con Rusia, se acordó arrendar la base de Sebastopol a la flota rusa, mientras que Rusia a su vez reconoció a Crimea como territorio ucraniano mediante un tratado de cooperación y asociación. Pero la solicitud de Ucrania de unirse a la OTAN en el año 2002 generó tensiones significativas con Rusia, que se opuso firmemente a la idea y bloqueó su ingreso. Esta demanda también exacerbó las tensiones entre Rusia y Occidente, que solo se mitigaron cuando la OTAN rechazó la solicitud de Ucrania en el año 2008. Era evidente que Rusia no podía permitir la incorporación de Ucrania a la OTAN, lo que provocó una serie de fricciones geopolíticas. Tras varios conflictos internos, incluida la Revolución Naranja, en 2010 Yanukovych, un presidente con inclinaciones prorrusas, regresó al poder. Continuó la línea prorrusa al renovar el contrato de arrendamiento de Sebastopol hasta el año 2042 y permitió la presencia de soldados rusos en Crimea. Sin embargo, las protestas populares del Maidán o Euromaidán llevaron a la huida de este presidente, de Yanukovych, y las tropas rusas camufladas ocuparon el Parlamento de Crimea. Y en una votación sin legitimidad popular se nombró a Aksyonov, un político prorruso cuyo partido había obtenido resultados mediocres en las elecciones anteriores, como primer ministro. La situación se volvió más tensa, con enfrentamientos entre las poblaciones tártaras y rusas de la península, lo que llevó a Putin a enviar tropas rusas a Ucrania bajo el pretexto de proteger a la población de origen rusa de los tártaros. En este momento el Parlamento de Crimea votó a favor de su anexión a la Federación Rusa. Y en marzo de 2014 Crimea celebró un referéndum sobre su unión con Rusia, a pesar de la falta de garantías y protesta de la población tártara. El referéndum arrojó un abrumador 97% a favor de unirse a Rusia, aunque solo fue reconocido por este país. Las tropas rusas tomaron el control de parte de la flota ucraniana, incluido su único submarino, y Ucrania comenzó a retirar sus tropas de Crimea. Después de los conflictos con Rusia por Crimea y su anexión a la Federación Rusa, Ucrania abandonó su política de no alineación y planteó la posibilidad de unirse a la OTAN mediante un referéndum, aunque ya cooperaba puntualmente con la OTAN.
unas famosas maniobras en el Mar Negro en el año 2017, por ejemplo. La integración formal en el tratado enfrenta obstáculos debido al conflicto continuo con Rusia. Por otro lado, la Unión Europea firmó un tratado con Ucrania para facilitar su integración en el mercado europeo, aunque su ratificación enfrenta posibles objeciones de países como por ejemplo Polonia. Se dice que todavía Polonia reclama territorios en Ucrania desde las guerras del siglo XX. Pero la que más se opone en estos momentos es Hungría. Rusia, además de sus intereses militares y geoestratégicos, también tiene intereses agrícolas en Ucrania y busca mantener su influencia comercial en el país. Bueno, aquí hay que decir que Ucrania es un importante granero. Fue el granero de la antigua Unión Soviética. Y ya sabéis que el mundo está superpoblado y esta superpoblación irá en aumento. Y esta superpoblación conlleva una presión sobre los alimentos. Y mantener el control de un país que produce mucho grano como Ucrania es geoestratégicamente interesante. Por eso Rusia, además de sus intereses militares y geoestratégicos, también tiene intereses agrícolas en Ucrania y busca mantener su influencia comercial en el país. Controlar los gasoductos y el suministro de hidrocarburos también le otorgaba una ventaja regional significativa, lo que le permitía influir en las políticas de Europa en los conflictos rusos-ucranianos. Esto le permitía influir en las políticas de Europa en los conflictos rusos-ucranianos. La dependencia de Europa del gas ruso y el petróleo y gas asiático a través de Ucrania se convirtió en un punto débil para el continente, ya que estos suministros se utilizaban como herramienta de presión en los conflictos bilaterales entre Rusia y Ucrania. Que se lo pregunten a Alemania cuando le han cortado todos estos suministros. La región de Crimea, una entidad autónoma, se ubica en el sur de Ucrania y abarca la península del mismo nombre, situada entre el Mar Negro y el Mar de Azov, conectada con el territorio ucraniano a través del istmo de Pskov. Este área, con una extensión de 27.000 km², pasó a formar parte de Rusia cuando Catalina la Grande la anexó en 1783. Y con este dato histórico termino el vídeo de hoy que le he dedicado al conflicto de Rusia con Ucrania o de Ucrania con Rusia. Un conflicto que no solo afecta a estos dos países, sino que afecta a todo el continente europeo. Y un conflicto que está teniendo demasiadas muertes y que debe ya parar de una puñetera vez. Y cada uno que saque sus propias conclusiones y nos vemos en próximos vídeos y un gran saludo.